Mentalidad de crecimiento. ¿Cómo cambiar tu forma de pensar? Capítulo 1. ¿Qué es la mentalidad de crecimiento? La mentalidad de crecimiento es la forma en que eliges interpretar tu capacidad para aprender, mejorar y cambiar. Es la creencia profunda de que no estás definido por lo que eres hoy, sino por lo que estás dispuesto a desarrollar con el tiempo, el esfuerzo y la conciencia. Muchas personas viven convencidas de que su forma de pensar, su inteligencia o sus habilidades son fijas. Creen que son así y que no hay mucho que hacer al respecto. Esta manera de ver la vida limita el crecimiento personal, porque convierte los errores en fracasos y los desafíos en amenazas. La mentalidad de crecimiento propone lo contrario. Te recuerda que todo puede aprenderse, que las habilidades se entrenan y que cada experiencia, incluso las difíciles, puede convertirse en una oportunidad de aprendizaje. Tener una mentalidad de crecimiento no significa pensar de forma positiva todo el tiempo ni negar las dificultades. Significa entender que el cambio es posible, incluso cuando el proceso es lento o incómodo. Es aceptar que mejorar requiere práctica, paciencia y constancia. Desde esta mentalidad, los errores dejan de ser señales de incapacidad y se transforman en información valiosa. Cada intento fallido enseña algo. Cada tropiezo muestra un camino que no funcionó, pero también acerca al que sí lo hará. La mentalidad de crecimiento también implica responsabilidad personal. No se trata de culpar a las circunstancias, al pasado o a otras personas, sino de reconocer que, aunque no siempre puedes controlar lo que sucede, sí puedes elegir cómo responder. Cuando comienzas a adoptar esta forma de pensar, tu relación contigo mismo cambia. Te vuelves más paciente, más comprensivo y más abierto al aprendizaje. Empiezas a verte como un proceso en construcción, no como un resultado definitivo. Este audiolibro parte de una idea fundamental. Tu forma de pensar puede transformarse, y al hacerlo, transforma tu manera de vivir. Este es el primer paso. Comprender que sí es posible cambiar tu forma de pensar. Y ese cambio comienza aquí. Capítulo 2. Mentalidad fija versus mentalidad de crecimiento. Para comprender realmente la mentalidad de crecimiento, es necesario conocer su contraste, la mentalidad fija. Estas dos formas de pensar influyen profundamente en cómo interpretas tus experiencias, tus errores y tus logros. La mentalidad fija se basa en la creencia de que las capacidades personales, como la inteligencia, el talento o las habilidades, son innatas y no cambian. Desde esta perspectiva, una persona piensa que nace siendo buena o mala en algo y que el esfuerzo tiene un límite. Cuando alguien opera desde una mentalidad fija, suele evitar los desafíos por miedo a equivocarse. El error se vive como una amenaza a la autoestima y como una prueba de incapacidad. Por eso, muchas personas prefieren no intentarlo antes que fallar. En cambio, la mentalidad de crecimiento entiende que las habilidades se desarrollan con práctica, aprendizaje y constancia. No se trata de negar las dificultades, sino de asumir que el esfuerzo es parte natural del proceso de mejora. Desde esta mentalidad, los desafíos se ven como oportunidades para aprender. El error no define a la persona, solo muestra que aún hay algo por mejorar. El fracaso deja de ser un punto final y se convierte en un paso intermedio. Una diferencia clave entre ambas mentalidades está en la forma de reaccionar ante los resultados. La mentalidad fija pregunta, ¿soy capaz o no? La mentalidad de crecimiento pregunta, ¿qué puedo aprender de esto? Esto influye directamente en la motivación. Cuando crees que no puedes cambiar, te rindes con facilidad. Cuando sabes que puedes aprender, perseveras incluso cuando el progreso es lento. Es importante entender que nadie tiene una sola mentalidad todo el tiempo. Puedes tener mentalidad de crecimiento en algunos aspectos de tu vida y mentalidad fija en otros. Reconocer esto no es un juicio, es una oportunidad. El objetivo no es eliminar por completo la mentalidad fija, sino tomar conciencia de cuando aparece. Al hacerlo, puedes elegir una respuesta diferente, más flexible y constructiva. Comprender la diferencia entre mentalidad fija y mentalidad de crecimiento es esencial, porque te da una nueva forma de interpretar tu experiencia. No como una prueba de quién eres, sino como un proceso de quien puedes llegar a ser. Capítulo 3. El poder de los pensamientos en tu vida.
Tus pensamientos no son simples ideas que pasan por tu mente. Son mensajes constantes que influyen en cómo te sientes, cómo actúas y cómo interpretas el mundo que te rodea. Aunque muchas veces no seas consciente de ellos, los pensamientos tienen un impacto profundo en tu vida diaria. Cada decisión que tomas, cada emoción que experimentas y cada acción que realizas está precedida por un pensamiento. Si piensas que no eres capaz, tu comportamiento tenderá a la evitación. Si piensas que puedes aprender, tu conducta se orientará al intento y al crecimiento. El problema no es pensar, sino pensar en automático. La mayoría de las personas repite los mismos patrones mentales una y otra vez, sin cuestionarlos. Estos pensamientos se convierten en creencias, y las creencias, con el tiempo, moldean la identidad. Un pensamiento repetido muchas veces deja de sentirse como una opinión y comienza a sentirse como una verdad absoluta. Frases internas como "no soy bueno para esto", "siempre me equivoco" o "esto no es para mí" se instalan silenciosamente y limitan el potencial personal. La buena noticia es que los pensamientos no son hechos. Son interpretaciones. Y toda interpretación puede cambiarse. Cuando empiezas a observar lo que piensas, das el primer paso para recuperar el control de tu mundo interior. La mentalidad de crecimiento se apoya en esta conciencia. Si cambias la forma en que piensas, cambias la forma en que vives. No se trata de forzarte a pensar positivo, sino de aprender a pensar de manera más realista, flexible y constructiva. Tus pensamientos influyen directamente en tus emociones. Un pensamiento de miedo genera ansiedad. Un pensamiento de confianza genera calma. Y estas emociones, a su vez, influyen en tus acciones. Pensar que algo es imposible suele llevar a no intentarlo. Pensar que es difícil pero posible abre la puerta al esfuerzo. Cuando eliges pensamientos que te impulsan, comienzas a actuar de manera diferente. Y al actuar diferente, los resultados también cambian. Este ciclo, pensamiento, emoción, acción, es la base de toda transformación personal. Tomar conciencia del poder de tus pensamientos es un acto de responsabilidad personal. Significa dejar de vivir en piloto automático y empezar a dirigir tu vida desde la intención. Recuerda esto. No siempre puedes elegir lo que sucede, pero sí puedes elegir cómo pensar frente a ello. Y en esa elección, comienza el verdadero cambio. Capítulo 4. ¿Cómo se forman tus creencias personales? Las creencias personales son las ideas profundas que tienes sobre ti mismo, sobre los demás y sobre el mundo. Aunque muchas veces no las notes, influyen silenciosamente en cada decisión que tomas y en la forma en que interpretas tus experiencias. Una creencia no aparece de la nada. Se forma a partir de experiencias repetidas, mensajes recibidos y conclusiones que sacas a lo largo de tu vida. Desde la infancia, comienzas a construir una interpretación de la realidad basada en lo que ves, escuchas y vives. Comentarios de figuras importantes, como padres, docentes o cuidadores, dejan huellas profundas. Frases como "no eres bueno para eso", "debes esforzarte más" o "siempre lo haces mal" pueden convertirse, con el tiempo, en creencias internas que aceptas como verdades. También las experiencias emocionales influyen. Un fracaso no procesado, una comparación constante o una situación de rechazo pueden dar lugar a creencias limitantes como "no soy suficiente" o "es mejor no intentarlo". Estas ideas se refuerzan cada vez que una experiencia parece confirmarlas. El problema no es la experiencia en sí, sino la interpretación que haces de ella. Dos personas pueden vivir la misma situación y extraer conclusiones completamente distintas. Una puede pensar "esto me enseñó algo", y otra "esto demuestra que no puedo". Con el tiempo, las creencias se vuelven automáticas. Ya no las cuestionas. Simplemente actúas desde ellas. Influyen en lo que te atreves a intentar, en lo que evitas y en cómo te hablas cuando algo no sale como esperabas. La mentalidad de crecimiento invita a observar estas creencias con honestidad. No para juzgarte, sino para entender de dónde vienen. Cuando reconoces que una creencia fue aprendida, también comprendes que puede ser modificada. Cambiar una creencia no significa negar el pasado, sino reinterpretarlo. Significa darte permiso para actualizar esa idea con la persona que eres hoy, con los recursos que ahora tienes y con la capacidad de aprender que siempre estuvo ahí.
Este proceso comienza con una pregunta sencilla pero poderosa. ¿Esto que creo es absolutamente cierto, o es solo una conclusión que adopté en algún momento? Entender cómo se forman tus creencias es esencial para desarrollar una mentalidad de crecimiento, porque te recuerda algo fundamental: no eres tus creencias, eres quien puede transformarlas. Capítulo 5. Identificar pensamientos limitantes. Los pensamientos limitantes son aquellas ideas internas que te frenan, te generan duda o te hacen creer que no eres capaz de avanzar. Muchas veces no aparecen como frases claras, sino como sensaciones, miedos o excusas que parecen razonables, pero que en el fondo te mantienen estancado. Estos pensamientos suelen comenzar con expresiones como no puedo, no soy capaz, esto no es para mí o si fallo, será terrible. Aunque parecen inofensivos, cuando se repiten con frecuencia terminan condicionando tus decisiones y tu comportamiento. Identificar un pensamiento limitante requiere atención consciente. La mayoría de las personas los acepta automáticamente sin cuestionarlos. Por eso, el primer paso no es cambiarlos, sino aprender a reconocerlos cuando aparecen. Un pensamiento limitante suele surgir ante un desafío, una decisión importante o una situación nueva. Justo en esos momentos, la mente busca protegerte del error o del rechazo, y lo hace generando mensajes que te invitan a evitar el intento. Es importante entender que estos pensamientos no aparecen para dañarte, sino como un mecanismo aprendido de defensa. Sin embargo, aunque su intención sea protegerte, su efecto suele ser el bloqueo del crecimiento. Una señal clara de pensamiento limitante es cuando generalizas una experiencia. Frases como siempre me pasa lo mismo o nunca lo logro son indicadores de una mente que está sacando conclusiones absolutas a partir de situaciones puntuales. Otra señal es el pensamiento anticipatorio negativo, imaginar el peor resultado antes de actuar. Este tipo de pensamiento no se basa en hechos, sino en suposiciones que generan miedo y paralizan. La mentalidad de crecimiento no elimina los pensamientos limitantes, pero sí enseña a ponerlos en duda. En lugar de aceptarlos como verdades, comienzas a verlos como hipótesis que pueden ser revisadas. Cuando identificas un pensamiento limitante, puedes hacerte una pregunta sencilla. ¿Este pensamiento me ayuda a crecer o me impide avanzar? Solo con esa pregunta, ya estás creando una pequeña distancia entre tú y la idea. Y en esa distancia nace la posibilidad de elegir una respuesta diferente. Reconocer tus pensamientos limitantes no es un acto de debilidad, sino de valentía. Significa mirarte con honestidad y asumir la responsabilidad de tu mundo interior. Recuerda, no todo lo que piensas es cierto, pero todo lo que piensas influye en tu vida. Y cuando empiezas a identificar lo que te limita, das un paso firme hacia la libertad mental. Capítulo 6. El diálogo interno. ¿Cómo te hablas a ti mismo? El diálogo interno es la conversación constante que mantienes contigo mismo. Es esa voz que comenta lo que haces, interpreta lo que sucede y evalúa tus decisiones. Aunque muchas veces pasa desapercibida, su influencia en tu forma de pensar y sentir es enorme. La manera en que te hablas a ti mismo puede impulsarte o detenerte. Un diálogo interno crítico, duro o descalificador debilita la confianza y refuerza los pensamientos limitantes. En cambio, un diálogo interno consciente y comprensivo fortalece la motivación y la capacidad de aprendizaje. Muchas personas se hablan a sí mismas de una forma que jamás usarían con alguien a quien aprecian. Frases internas como "qué torpe eres", "siempre fallas" o "no sirves para esto" se repiten sin cuestionamiento y poco a poco se convierten en una identidad. El problema no es cometer errores, sino cómo te hablas cuando ocurren. Si cada error va acompañado de un ataque interno, tu mente asociará el aprendizaje con dolor y evitará los desafíos. La mentalidad de crecimiento propone cambiar el tono del diálogo interno. No se trata de ignorar los errores, sino de abordarlos con una actitud constructiva. En lugar de decir "soy un fracaso", puedes decir "esto no salió como esperaba, ¿qué puedo aprender?". Este pequeño cambio transforma la experiencia. El error deja de ser una amenaza y se convierte en información útil. El diálogo interno pasa de ser un juez a ser un guía. Tomar conciencia de tu diálogo interno comienza con la observación. Escucha cómo te hablas en momentos de dificultad, cansancio o frustración.
Es allí donde la voz interna se muestra con mayor claridad. Una vez que identificas ese diálogo, puedes intervenirlo. No para pelear con él, sino para reformularlo. Cambiar una frase dura por una más realista y compasiva puede marcar una gran diferencia. Por ejemplo, sustituir "no puedo" por "aún estoy aprendiendo" abre espacio al crecimiento. No niega la dificultad, pero tampoco cierra la posibilidad de mejorar. Hablarte con respeto no significa conformarte, sino apoyarte en el proceso. La exigencia sin comprensión desgasta, la exigencia con amabilidad fortalece. El diálogo interno es una herramienta poderosa. Cuando aprendes a usarla a tu favor, tu relación contigo mismo cambia, y con ella, tu capacidad de avanzar. Recuerda esto. La forma en que te hablas hoy está construyendo la persona que serás mañana. Capítulo 7. Reprogramar la mente paso a paso. Reprogramar la mente no significa borrar el pasado ni eliminar por completo los pensamientos negativos. Significa aprender a instalar nuevas formas de pensar que te ayuden a responder de manera diferente a la vida. Tu mente funciona a partir de patrones. Cada pensamiento repetido, cada creencia sostenida en el tiempo, crea caminos mentales que se activan casi de forma automática. Por eso, cambiar la forma de pensar no ocurre de un día para otro, sino a través de pequeños pasos constantes. El primer paso para reprogramar la mente es la conciencia. No puedes cambiar lo que no reconoces. Cuando identificas un pensamiento limitante, ya estás interrumpiendo el patrón automático. El segundo paso es cuestionar ese pensamiento. Pregúntate si es absolutamente cierto, si tienes pruebas reales o si es solo una interpretación aprendida. Muchas ideas que crees verdades son, en realidad, hábitos mentales. El tercer paso consiste en reformular el pensamiento. No se trata de forzarte a pensar positivo, sino de elegir una idea más realista y funcional. Por ejemplo, cambiar "no soy bueno en esto" por "puedo mejorar con práctica". El cuarto paso es la repetición consciente. La mente aprende por repetición. Cada vez que eliges un pensamiento diferente, estás fortaleciendo una nueva conexión mental. Al principio se sentirá artificial, pero con el tiempo se volverá natural. El quinto paso es la acción alineada. Pensar diferente sin actuar refuerza poco. Cuando actúas de acuerdo con tu nuevo pensamiento, la mente recibe una prueba concreta de que el cambio es posible. Es importante entender que habrá retrocesos. La mente tiende a volver a lo conocido, especialmente en momentos de estrés. Esto no significa que hayas fallado, sino que estás en proceso de aprendizaje. La reprogramación mental requiere paciencia. Cada pequeño avance cuenta. No necesitas cambiarlo todo a la vez, basta con transformar un pensamiento a la vez. Un hábito útil es cerrar el día revisando qué pensamientos aparecieron y cómo respondiste a ellos. Este ejercicio fortalece la conciencia y consolida el cambio. Reprogramar la mente es un acto de responsabilidad personal. Nadie puede hacerlo por ti, pero tú sí puedes aprender a hacerlo contigo. Recuerda, no eres tus pensamientos, eres quien puede observarlos y transformarlos. Capítulo 8. El papel del error en el aprendizaje. Desde pequeños aprendemos a temer al error. Se nos enseña a evitarlo, a esconderlo o a sentir vergüenza cuando ocurre. Sin embargo, el error no es un enemigo del crecimiento, sino una de sus herramientas más valiosas. Cada error contiene información. Muestra que no funcionó, que puede ajustarse y que se puede intentar de otra manera. Cuando evitas el error, también evitas el aprendizaje. La mentalidad de crecimiento cambia la forma de mirar el fallo. En lugar de verlo como una señal de incapacidad, lo entiende como una etapa natural del proceso. No es una prueba de que no puedes, sino de que estás intentando. Las personas que crecen no son las que menos se equivocan, sino las que aprenden más rápido de sus errores. La diferencia no está en la ausencia de fallos, sino en la actitud frente a ellos. Cuando el error se vive con culpa o miedo, la mente se bloquea. Pero cuando se observa con curiosidad, se convierte en un maestro silencioso. La pregunta deja de ser ¿por qué fallé? Y pasa a ser ¿qué puedo aprender de esto? Aceptar el error no significa conformarse. Significa usarlo como punto de partida para mejorar.
Cada fallo bien interpretado acerca un poco más al resultado deseado. Es importante separar el error de la identidad personal. Fallar en algo no te convierte en un fracaso. Es solo un evento, no una definición de quién eres. La mentalidad fija castiga el error, la mentalidad de crecimiento lo aprovecha. Donde una ve límites, la otra ve posibilidades de ajuste y mejora. Aprender a cometer errores con conciencia también fortalece la resiliencia. Te vuelves más flexible, menos temeroso y más dispuesto a intentar de nuevo. Un ejercicio útil es revisar un error reciente y escribir 3 aprendizajes que dejó. Este simple acto transforma la experiencia emocional y refuerza el crecimiento. Recuerda esto. Si no te equivocas, probablemente no estás creciendo. El error no te detiene, lo que te detiene es la interpretación que haces de él. Capítulo 9. Aprender a ver los desafíos como oportunidades. Los desafíos forman parte inevitable de la vida. Aparecen cuando intentas algo nuevo, cuando sales de tu zona de comodidad o cuando decides crecer. La diferencia no está en si aparecen o no, sino en cómo los interpretas. Para una mente acostumbrada a la seguridad, el desafío se percibe como una amenaza. La mente anticipa dificultad, esfuerzo y posible fracaso. Sin embargo, desde una mentalidad de crecimiento, el desafío se transforma en una oportunidad para aprender, fortalecerse y avanzar. Cada desafío te obliga a desarrollar habilidades que aún no dominas. Sin dificultad no hay expansión. Es precisamente la incomodidad la que indica que estás cruzando un límite interno. Ver los desafíos como oportunidades no significa negar el miedo. El miedo puede estar presente, pero no dirige tus decisiones. En lugar de preguntarte ¿y si sale mal?, comienzas a preguntarte ¿qué puedo aprender de esta experiencia? Cuando enfrentas un desafío con apertura, activas recursos internos que permanecían dormidos. Descubres capacidades que no sabías que tenías. Una señal clara de mentalidad de crecimiento es la disposición a intentar, incluso sin garantías. El desafío deja de ser una prueba de valor personal y se convierte en un proceso de exploración. Muchas personas evitan los desafíos porque asocian el resultado con su autoestima. Pero cuando entiendes que el valor personal no depende del resultado, te permites intentar con mayor libertad. Los desafíos también fortalecen la confianza. Cada vez que enfrentas uno, independientemente del resultado, refuerzas la idea de que puedes manejar situaciones difíciles. Un ejercicio práctico es cambiar el lenguaje interno. Sustituye «esto es demasiado difícil» por «esto me está exigiendo crecer». El lenguaje que usas moldea la experiencia que vives. Aceptar los desafíos no garantiza éxito inmediato, pero sí asegura aprendizaje. Y el aprendizaje constante es la base del crecimiento personal. Recuerda, la comodidad mantiene, el desafío transforma. Capítulo 10. La importancia de la constancia mental. Muchas personas creen que el cambio depende de la motivación. Sin embargo, la motivación es inestable, aparece y desaparece según el ánimo, las circunstancias o el cansancio. Lo que realmente sostiene el crecimiento es la constancia mental. La constancia mental es la capacidad de mantener una actitud de aprendizaje incluso cuando no hay ganas, cuando los resultados tardan o cuando el entusiasmo inicial se desvanece. Es elegir continuar, aunque el proceso sea lento. Tener una mentalidad de crecimiento no significa estar motivado todo el tiempo, sino comprometido con el proceso. El compromiso permanece, la motivación fluctúa. La constancia mental se construye con pequeñas decisiones diarias. No se trata de grandes cambios, sino de elegir una y otra vez responder de manera consciente ante las dificultades. Cada pensamiento que eliges sostener refuerza una dirección. Cuando decides insistir, aun con dudas, estás entrenando tu mente para no rendirse ante el primer obstáculo. La falta de constancia suele venir acompañada de autoexigencia extrema. Cuando esperas resultados inmediatos, cualquier demora se vive como fracaso. La constancia, en cambio, entiende que el progreso es gradual. Es importante aceptar que habrá días de retroceso. La constancia mental no exige perfección, sino continuidad. Volver a intentarlo también es avanzar. Un hábito útil es enfocarte en el proceso,
no solo en el resultado. Pregúntate, ¿qué puedo hacer hoy, aunque sea poco, para seguir creciendo? La constancia mental fortalece la confianza personal. Cada día que eliges seguir, refuerzas la idea de que puedes sostener tus decisiones a largo plazo. Con el tiempo, lo que antes requería esfuerzo se convierte en hábito. Y los hábitos mentales crean identidad. Recuerda, no creces por lo que haces una vez, sino por lo que eliges sostener en el tiempo. Capítulo 11. Cambiar el miedo por curiosidad. El miedo es una emoción natural. Aparece cuando percibes una posible amenaza, un riesgo o una situación desconocida. El problema no es sentir miedo, sino permitir que éste dirija tus decisiones y limite tu crecimiento. Muchas veces el miedo no señala un peligro real, sino una zona desconocida. La mente interpreta lo nuevo como inseguro porque no tiene referencias previas. Sin embargo, lo desconocido también es el lugar donde ocurre el aprendizaje. La mentalidad de crecimiento no busca eliminar el miedo, sino transformar la relación con él. En lugar de verlo como una señal para detenerte, puedes verlo como una invitación a explorar. Aquí es donde entra la curiosidad. La curiosidad cambia la pregunta interna. En vez de ¿y si sale mal?, aparece ¿qué puedo descubrir si lo intento? Cuando actúas desde la curiosidad, el miedo pierde fuerza. No desaparece por completo, pero deja de ser el protagonista. La atención se dirige al aprendizaje, no al fracaso. La curiosidad abre espacio a la experimentación. Te permite intentar sin exigirte perfección. El resultado deja de definirte, lo importante es la experiencia. Un ejercicio útil es identificar qué miedo aparece ante un reto y preguntarte, ¿qué parte de esto me despierta curiosidad? Incluso una pequeña chispa de interés puede mover la acción. Cambiar el miedo por curiosidad también reduce la autoexigencia. No necesitas hacerlo todo bien, solo necesitas observar, aprender y ajustar. Las personas que crecen no son las que no sienten miedo, sino las que avanzan a pesar de él, guiadas por el deseo de aprender. Con el tiempo, cada experiencia enfrentada desde la curiosidad fortalece la confianza. Compruebas que puedes explorar lo desconocido sin perderte a ti mismo. Recuerda, el miedo te pide protección, la curiosidad te invita a crecer. Capítulo 12. Mentalidad de crecimiento en la vida diaria. La mentalidad de crecimiento no se construye solo con ideas, sino con decisiones cotidianas. No vive en los grandes discursos, sino en la forma en que reaccionas ante lo que te sucede cada día. Cada conversación, cada error, cada dificultad es una oportunidad para practicarla. La vida diaria es el escenario donde la mentalidad se fortalece o se debilita. Aplicar una mentalidad de crecimiento comienza por observar tus reacciones automáticas. Cuando algo no sale como esperabas, te criticas o te preguntas qué puedes aprender. Esa diferencia define el rumbo del día. En el trabajo, la mentalidad de crecimiento se manifiesta cuando aceptas retroalimentación sin tomarla como un ataque personal. Entiendes que mejorar es un proceso, no una amenaza. En las relaciones, aparece cuando eliges escuchar en lugar de defenderte, cuando reconoces errores y estás dispuesto a aprender del otro. En los momentos de frustración, la mentalidad de crecimiento se expresa al elegir perseverar en lugar de rendirte. No desde la presión, sino desde el compromiso con tu desarrollo. Un hábito sencillo es reemplazar el juicio por preguntas. En lugar de decir esto es un desastre, puedes preguntarte qué parte de esto puedo mejorar. También implica aceptar que no siempre tendrás control sobre las circunstancias, pero sí sobre tu respuesta ante ellas. Esa elección marca la diferencia. La mentalidad de crecimiento en la vida diaria se fortalece con coherencia. Pensar diferente, hablar diferente y actuar diferente crea un cambio real. Cada pequeño acto consciente suma. No subestimes el impacto de elegir una respuesta más abierta, más flexible y más paciente. Recuerda, no necesitas una vida perfecta para crecer, solo una actitud dispuesta a aprender. Capítulo 13. ¿Cómo influye tu entorno en tu forma de pensar? Tu entorno tiene un impacto profundo en tu manera de pensar, sentir y actuar.
Las personas con las que te relacionas, los mensajes que consumes y los espacios que habitas influyen silenciosamente en tu mentalidad. Muchas de tus creencias no se formaron de manera individual, sino a partir de lo que escuchaste, observaste y repetiste a lo largo del tiempo. El entorno moldea lo que consideras posible o imposible. Cuando estás rodeado de mensajes negativos, críticas constantes o personas que no creen en el cambio, la mente tiende a cerrarse. Por el contrario, un entorno que valora el aprendizaje y el esfuerzo fortalece la mentalidad de crecimiento. Esto no significa que debas aislarte o cambiar radicalmente a quienes te rodean, sino tomar conciencia de la influencia que ejercen en ti. El entorno también incluye lo que consumes: libros, redes sociales, conversaciones, música y contenidos digitales. Lo que alimenta tu mente se convierte en parte de tu diálogo interno. Elegir conscientemente tu entorno es un acto de responsabilidad personal. No puedes controlar todo, pero sí puedes decidir qué refuerzas y a qué le das más espacio. La mentalidad de crecimiento se fortalece cuando te expones a ideas que te inspiran, a personas que aprenden de sus errores y a espacios donde el cambio es posible. También es importante crear microentornos positivos, pequeños hábitos, rutinas o espacios que apoyen tu crecimiento, incluso si el entorno general no lo hace. Con el tiempo, al cambiar tu entorno, también cambian tus pensamientos. Y al cambiar tus pensamientos, cambian tus decisiones. Recuerda, no creces solo por fuerza de voluntad, también creces por el ambiente que eliges. Capítulo 14. Desarrollar paciencia y resiliencia mental. La paciencia y la resiliencia mental son dos habilidades fundamentales para el crecimiento personal. Sin ellas, cualquier proceso se vuelve pesado, frustrante y fácil de abandonar. La paciencia mental no es resignación, sino comprensión del tiempo que requiere el cambio. Todo aprendizaje profundo necesita repetición, ajustes y constancia. Pretender resultados inmediatos suele generar desánimo. La resiliencia mental, por su parte, es la capacidad de recuperarte después de una dificultad. No significa no caer, sino aprender a levantarte sin perder el sentido del camino. Ambas habilidades se entrenan en los momentos incómodos. Es en la espera, en el error y en la frustración donde la mente se fortalece. Cuando desarrollas paciencia, dejas de pelear contra el proceso. Entiendes que avanzar lento no es retroceder y que cada paso, por pequeño que sea, tiene valor. La resiliencia se activa cuando eliges continuar a pesar del cansancio. No desde la obligación, sino desde la convicción de que aprender vale la pena. Un hábito útil es observar tus reacciones ante la dificultad. ¿Te criticas, te apresuras o te rindes? Esa observación te permite responder con mayor conciencia. También es importante hablarte con respeto durante los momentos difíciles. La manera en que te acompañas emocionalmente influye directamente en tu capacidad de resistir y avanzar. La paciencia reduce la ansiedad, la resiliencia fortalece la confianza. Juntas, crean una mente flexible, estable y preparada para crecer. Recuerda, no todo crecimiento es rápido, pero todo crecimiento verdadero es profundo. Capítulo 15. La mentalidad de crecimiento frente al fracaso. El fracaso es una de las experiencias más temidas, pero también una de las más formativas. La forma en que lo interpretas determina si se convierte en un punto final o en un punto de partida. Desde una mentalidad fija, el fracaso se vive como una confirmación de incapacidad. Desde una mentalidad de crecimiento, se entiende como información valiosa para mejorar. Fracasar no significa que no seas capaz, sino que algo no funcionó como esperabas. Separar el resultado de tu valor personal es clave para seguir avanzando. La mentalidad de crecimiento no niega el dolor del fracaso. Lo reconoce, pero no se queda atrapada en él. En lugar de preguntarse ¿qué hice mal?, se pregunta ¿qué puedo aprender? Cada fracaso revela áreas de ajuste, fortalezas por desarrollar y caminos alternativos. Ignorarlo o evitarlo solo retrasa el aprendizaje. También es importante dejar de comparar tu proceso con el de otros. Cada camino tiene su ritmo, sus errores y sus aprendizajes únicos. Aceptar el fracaso con conciencia fortalece la resiliencia. Te vuelves menos temeroso, más flexible y más dispuesto a intentarlo de nuevo.
Un ejercicio útil es escribir qué aprendiste de un fracaso reciente y cómo puedes aplicar ese aprendizaje en el futuro. Este acto transforma la experiencia emocional. El fracaso no te define, pero sí puede formarte si eliges aprender de él. Recuerda, no fracasas cuando caes, fracasas cuando te niegas a aprender. Capítulo 16. Hábitos mentales para crecer cada día. El crecimiento personal no depende de grandes cambios repentinos, sino de hábitos mentales sostenidos en el tiempo. Son pequeñas prácticas internas las que, día a día, transforman la forma en que piensas, sientes y actúas. Un hábito mental fundamental es la observación consciente. Tomarte unos segundos para notar qué estás pensando antes de reaccionar te permite elegir una respuesta más constructiva. Otro hábito clave es reformular pensamientos. Cada vez que aparece una idea limitante, puedes entrenar tu mente para transformarla en una más abierta y realista. No se trata de negar la dificultad, sino de ampliar la perspectiva. La autocompasión también es un hábito mental poderoso. Tratarte con respeto cuando fallas fortalece la confianza y reduce el miedo a intentar de nuevo. El hábito de aprender de cada experiencia convierte la vida diaria en una fuente constante de crecimiento. Preguntarte ¿qué aprendí hoy? Refuerza la mentalidad de progreso. La constancia en el lenguaje interno es otra práctica esencial. Las palabras que usas contigo mismo moldean tu identidad. Elegir un lenguaje que apoye el proceso crea estabilidad mental. También es importante cultivar el hábito de la gratitud consciente. Reconocer avances, incluso pequeños, fortalece la motivación y el compromiso. Los hábitos mentales no requieren mucho tiempo, pero sí atención. Practicarlos a diario crea una base sólida para el crecimiento personal. Con el tiempo, estos hábitos dejan de ser esfuerzos y se convierten en una forma natural de relacionarte contigo mismo y con la vida. Recuerda, creces cada día no por lo que logras, sino por cómo eliges pensar. Capítulo 17. Tomar responsabilidad de tu pensamiento. Tomar responsabilidad de tu pensamiento es uno de los actos más poderosos del crecimiento personal. Significa reconocer que, aunque no siempre puedes controlar lo que ocurre, sí puedes elegir cómo interpretarlo. Muchas personas viven reaccionando de forma automática, atribuyendo su estado emocional a las circunstancias o a los demás. Sin embargo, entre lo que sucede y cómo respondes, existe un espacio de elección. La mentalidad de crecimiento se fortalece cuando asumes que tus pensamientos influyen directamente en tus decisiones y resultados. No se trata de culparte, sino de empoderarte. Ser responsable de tu pensamiento implica observar sin juzgar. Reconocer una idea negativa no te hace débil, te hace consciente. También significa dejar de esperar que el entorno cambie para sentirte mejor. El cambio interno no depende de condiciones externas perfectas. Cuando tomas responsabilidad, dejas de victimizarte y comienzas a actuar. Pasas de preguntar ¿por qué me pasa esto? A ¿qué puedo hacer con esto? Este enfoque no niega la dificultad, pero sí evita que te quedes atrapado en ella. La responsabilidad mental abre caminos de acción. Un ejercicio útil es identificar qué pensamiento puedes cambiar hoy para responder mejor a una situación. Pequeños ajustes generan grandes transformaciones. Tomar responsabilidad de tu pensamiento es un proceso continuo. No se logra de una vez, se practica cada día. Recuerda, no controlas todo lo que piensas, pero sí puedes elegir qué pensamientos alimentar. Capítulo 18. Visualización y enfoque consciente. La visualización es una herramienta mental poderosa que te permite entrenar la mente antes de que la acción ocurra. No se trata de imaginar resultados perfectos, sino de dirigir tu atención de forma consciente hacia lo que deseas construir. Tu mente responde a las imágenes que sostienes con frecuencia. Cuando visualizas con intención, estás preparando tu pensamiento para actuar de manera coherente con esa imagen. La visualización consciente comienza con claridad. Saber hacia dónde quieres avanzar facilita que tu mente enfoque energía y recursos en esa dirección. Es importante entender que visualizar no reemplaza la acción, pero la acompaña y la fortalece. Pensar sin actuar no transforma, pero actuar sin enfoque dispersa el esfuerzo. El enfoque consciente consiste en entrenar tu atención.
En un mundo lleno de distracciones, aprender a dirigir la mente es una habilidad clave para el crecimiento. Un ejercicio sencillo es dedicar unos minutos al día a imaginarte enfrentando un reto con calma, aprendiendo del proceso y ajustando con flexibilidad. Esto prepara tu mente para responder mejor en la realidad. La visualización también ayuda a reducir el miedo. Al ensayar mentalmente situaciones desafiantes, la mente las percibe como más familiares y manejables. El enfoque consciente implica estar presente en lo que haces. Cuando te concentras en el momento, el aprendizaje se profundiza y la ansiedad disminuye. Visualizar con realismo, no con perfección, fortalece la confianza. Te imaginas aprendiendo, no evitando errores. Recuerda, donde pones tu atención, pones tu energía. Capítulo 19. Mantener una mentalidad de crecimiento a largo plazo. Desarrollar una mentalidad de crecimiento es un proceso continuo, no un objetivo que se alcanza y se da por terminado. Mantenerla a largo plazo requiere conciencia, compromiso y flexibilidad. Con el tiempo, es normal experimentar momentos de duda, cansancio o retroceso. Estos momentos no significan que hayas perdido tu avance, sino que estás enfrentando nuevas etapas del proceso. Una mentalidad de crecimiento sostenible no se basa en la exigencia constante, sino en la adaptación consciente. Aprender a ajustar expectativas evita la frustración innecesaria. Es importante recordar por qué comenzaste. Conectar con tu propósito te ayuda a sostener el esfuerzo cuando la motivación disminuye. La revisión periódica de tus pensamientos y hábitos mentales fortalece la continuidad. Preguntarte qué te está funcionando y qué puedes mejorar mantiene viva la intención de crecer. Aceptar los cambios de ritmo también es clave. Habrá momentos de avance rápido y otros de pausa. Ambos forman parte del proceso. Rodearte de estímulos que refuercen el aprendizaje, como lecturas, conversaciones y espacios de reflexión, ayuda a mantener la mentalidad activa. Mantener una mentalidad de crecimiento a largo plazo es elegir aprender una y otra vez, incluso cuando el camino se vuelve desafiante. Recuerda, crecer no es llegar a un punto final, es comprometerte con el proceso. Capítulo 20. Convertir el cambio mental en un estilo de vida. Llegar hasta aquí significa que ya no ves la mentalidad de crecimiento como una idea aislada, sino como una forma diferente de relacionarte contigo mismo y con la vida. Convertir el cambio mental en un estilo de vida es integrar lo aprendido en lo cotidiano. Un estilo de vida basado en el crecimiento no busca perfección, sino coherencia. No se trata de pensar bien todo el tiempo, sino de volver conscientemente al aprendizaje cada vez que te desvíes. El cambio real ocurre cuando tus pensamientos, palabras y acciones comienzan a alinearse. Lo que antes era un esfuerzo consciente se transforma en una respuesta natural. Aceptar que el crecimiento es continuo te libera de la presión de llegar a ser. Aprendes a valorar el proceso tanto como los resultados. Un estilo de vida de crecimiento incluye pausas, ajustes y descanso. Cuidar tu mente también es parte del progreso. La forma en que enfrentas los desafíos cambia. Ya no los ves como obstáculos que te detienen, sino como experiencias que te forman. Convertir el cambio mental en un estilo de vida también impacta tus relaciones, tus decisiones y tu manera de interpretar el mundo. Cada día es una oportunidad para elegir aprender, adaptarte y avanzar. No necesitas grandes cambios, solo pequeñas elecciones conscientes. Recuerda, no se trata de cambiar quién eres, sino de permitirte crecer en quien puedes llegar a ser. Gracias por llegar hasta el final de este audiolibro. Te invitamos a suscribirte en nuestro canal y activar la campana para no perderte los próximos contenidos. Aquí seguimos aprendiendo y creciendo juntos. Nos escuchamos pronto.